¿Qué tal, mis amigos? Bendecido día, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Yo espero de todo corazón que estén en armonía, en sintonía con nuestro Dios y dispuestos a querer escuchar, a poder escuchar esta meditación de esta mañana. Vamos a meditar en la palabra de Dios como todos los días. Yo no sé ustedes, pero siempre les digo, yo espero con gozo estos momentos porque aparte de que me gusta compartir la palabra de Dios, disfruto mucho y aprendo, esperando que también ustedes en sus hogares tengan esa posibilidad y esa facilidad de entender el plan de Dios para nosotros en esta tierra. Así que dicho esto, vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración, así es de que oremos. Querido Padre, gracias Señor te damos en esta hermosa mañana que nos has bendecido con la vida y con salud. Buen Dios, conocemos y sabemos que tienes un enemigo, Señor, que la ha agarrado contra nosotros. Te rogamos, Padre, que mientras estemos en esta tierra, que nos des la fortaleza, buen Dios, que nos des las armas necesarias para poder resistir todos los embates del enemigo. Ayúdanos, Señor, danos de tu escudo. Permítenos, Señor, poder defendernos, Señor, con el hecho de saber que tú ya le venciste y que únicamente la ha agarrado con nosotros como alguien que está haciendo berrinches, Señor, y que no puede contigo y por eso la agarra con nosotros. Padre, acompáñanos mientras estemos en esta tierra, líbranos de todos los peligros, de todo pecado, de toda tentación. Rogamos, Señor, por los enfermos de la familia, por todas aquellas personas que están padeciendo, Señor, alguna dificultad emocional, física. Sé tú con ellos, Padre, bendíceles grandemente. Quédate con nosotros, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Dios que nos da cosas buenas. Está bien interesante la meditación de esta mañana y es por eso que lo digo con este júbilo, con esta alegría de que ustedes también puedan ser parte de esta bendición de poder recibir palabra de Dios cada mañana. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Él perdona todos tus pecados y sana tus enfermedades y rescata tu vida del sepulcro. Te rodea del tierno amor y misericordia. Llena tu vida de cosas buenas. Te rejuvenece como a las águilas. Salmos 103, 2 y 5. Nuestro Dios es pura bondad y esa bondad lo lleva a ofrecernos cosas buenas que son esenciales para la plenitud humana. Perdón, sanidad, rescate de la tumba, amor, misericordia, abundancia. Cuando leemos estas palabras, queda claro en nuestras mentes que Dios es ilimitante, compasivo y misericordioso, que es bueno con sus hijos y que dependemos de Él para todo lo que implica nuestra existencia. Dios perdona todos nuestros pecados y todos es todos. Espiritualmente hablando, esto es lo que más necesitamos. El pecado es hoy insalvable para nosotros, lo peor que nos separa de Dios. Pero el Señor nos saca de ese hoyo y nos perdona para que nunca más tengamos que ser esclavos del pecado. Además de esa necesidad de perdón que Dios suple en abundancia a través de Cristo, también suple nuestras demás necesidades. Y qué bendición, porque una buena parte de nuestra vida la dedicamos a buscar la forma de suplir nuestras necesidades materiales. De hecho, muchos terminan poniendo lo material en un lugar donde deberían poner a Dios. Pero el Salmo 103 nos enseña que seríamos necios en hacerlo, porque si buscamos primero a Dios, Él se encargará de darnos todo lo demás. Finalmente, Dios aparece también aquí supliendo nuestras necesidades emocionales. La idea de que la bendición de Dios rejuvenece nos habla de un estado de paz y felicidad que se puede ver en los rasgos físicos de la persona que vive bajo la bendición divina. Alguien dijo una vez que la vida en Cristo no es una mejora o remedio de la antigua, sino en cambio completo, radical, y esto se ve en todos los aspectos de nuestras vidas. Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y cuando estamos en paz por dentro, con nuestras emociones y sentimientos tranquilos y bajo control, se nos nota por fuera.
Me encanta el Salmo 103 porque he encontrado en él un retrato de Dios que suple cada una de mis necesidades, y estoy de acuerdo con el salmista en que lo menos que podemos hacer es alabarlo y agradecer. Bendito sea su nombre. ¿Cuántas de las veces nosotros nos hemos encontrado en este tipo de situaciones, mis amigos, hermanos, familia? Exponer tu vida ante el dominio público, el exponer tus sentimientos, el exponer situaciones que te agobian, probablemente van a causar en algunos lados el que te critiquen, el que te juzguen, pero buscar esa paz en Dios y platicarle a Él tus necesidades y todo lo que te agobia, el estar en paz con Él, el que Él tiene el control de todo y en todos, y el que tú puedas suplir cada una de tus necesidades en la presencia de nuestro Dios, eso es mucho más que lo que tú puedas esperar humanamente de lo que es la humanidad. Depositemos nuestras necesidades en Dios y dejemos que Él supla cada una de ellas, y que en Él podamos encontrar esa bendición, y podamos, como dice el salmista, ¿no?, en el Salmo 103, que dice Dios que suple cada una de mis necesidades, y estoy de acuerdo con el salmista, dice al final en que lo menos que podemos hacer es alabarlo y agradecerle. Alaben a Dios, agradezcan a Dios por todo lo que Dios ha puesto en sus vidas. Vamos a dar inicio a nuestra temática de reflexiones, que a continuación está interesante, ¿eh? Esta meditación matinal es un pensamiento que alguien escribe, y yo nada más tengo por bien compartirla leyéndola y dando mi punto de vista al respecto. Pero lo que nosotros estamos estudiando a lo largo de la semana es situaciones o versículos que vienen en la Biblia y que de alguna manera aquí tratamos de poder entenderlos. Alexa, música de fondo de piano. Peaceful Piano en Spotify. Bien, martes 16 de abril, salvaguardados por la palabra. Vamos a comparar el versículo que se encuentra en Juan 17, 15 al 17 con Hechos 20, 32. ¿Qué información nos da Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Para ustedes, ¿qué significa la palabra salvaguardados por la palabra? Hace rato escuché una meditación respecto a lo que vamos a estudiar en esta mañana, y decía la pregunta que hacía el predicador, el evangelista, decía: ¿qué significa para ti un escudo? Un escudo puede tener dos formas de poderle usar. Un escudo te protege, un escudo te libra, un escudo te resguarda o te salvaguarda, ¿no?, de situaciones de acuerdo a donde lo estés utilizando. Pero también un escudo puede esconderte. Un escudo te protege de situaciones buenas, pero también te puede esconder de algo que has hecho mal, y estás protegiéndote para que no te vean, para que no vean tu culpabilidad. Eso es lo que vamos a aprender hoy, de qué manera nosotros podemos salvaguardarnos en la palabra de Dios y poder llevar a cabo muchas situaciones que aquí la palabra de Dios nos enseña de qué manera podemos sobresalir de situaciones que el enemigo de Dios nos ha puesto en esta tierra. Dice en Juan 17, 15, 17: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mientras usted se permanezca dentro de los parámetros que Dios ha establecido para que el pueblo de Dios se goce ante su presencia, usted va a tener ese escudo que Dios ha prometido, que promete para salvaguardarlo de los embates del enemigo. Esa fidelidad que nosotros tenemos el derecho y tenemos el deber de ejercerla, es únicamente cuando usted está consciente de que estamos luchando contra espíritus malos en esta tierra. Porque si bien es verdad que también nos enfrentamos con situaciones porque tenemos que trabajar, porque si no, no comemos,
porque tenemos que torear, yo le llamo así, ¿no? Darle la vuelta a situaciones a veces para no quedarnos ahí estancados y no ponernos en el plan de estarnos quejando, de estar llorando por situaciones. Tenemos que tener la actitud siempre de querer sobresalir, de querer salir de donde el enemigo quiere tenernos, ¿no? Por eso es que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cuando tú tomas una actitud positiva, es el tiempo, yo siempre les he dicho, es el tiempo que tú vas a demorar en cruzar ese desierto, en cruzar ese río. La actitud tiene mucho que ver en el sentido de que tú tengas la iniciativa de querer salir y que sepas realmente quién está detrás de todo lo malo. Porque de lo bueno normalmente a veces nunca hacemos alusión. Yo hace poquito les compartí un pasaje bíblico que dice que en los tiempos de los apóstoles muchos vendían sus propiedades y las compartían, ¿no? Para que todos vivieran de alguna manera igual. Y yo siempre, esto se ha retumado eso en mi mente y lo voy a compartir con ustedes no sé cuánto tiempo, pero cada vez que pueda, yo digo, ¿por qué no promover un pasaje bíblico de esta manera, ¿no? De lo que se hacía en el antaño, y por qué se promueven otras cosas que causan discordia, que causan cosas que nos ponen en duda de si realmente las personas que están representando el nombre de Dios allí en los púlpitos, en las pantallas, si realmente están haciendo las cosas correctamente. Eso no nos corresponde, se los dije a ustedes y se los vuelvo a repetir, no te corresponde a ti. Una vez que tú recibes el Espíritu Santo y conforme a Él te diriges, porque esto es un proceso que tú tienes que vivir. Yo no te puedo explicar porque no hay una explicación para decirte si ya tienes o no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a morar en ti cuando tú empieces a actuar correctamente de acuerdo a los parámetros que Dios te ha impuesto en la Biblia o que te ha puesto en la Biblia. No es impuesto, es puesto en la Biblia para que tú los ejerzas, porque imponer es que tienes que hacerlo, ¿no? Dios no te obliga. Así que, bueno, les digo que de repente digo cosas o frases que no me estoy escuchando y de repente hay que retomar, ¿no? Dios jamás te va a imponer, Dios te va a dejar y tiene ese libre albedrío que nos da a todos para que tú decidas si le abres la puerta de tu corazón o no. Vamos a continuar leyendo aquí el libro de Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Esa es la respuesta que vamos a recibir una vez que termine todo esto. Hace unos momentos estaba platicando con una de mis hermanas carnales y estamos platicando acerca de la salud de mi madre, ¿no? Ha estado delicadita últimamente y pues casi siempre donde vive la persona enfermita es a la que casi siempre se le carga la mano. Y es desesperante para muchos que no vivimos allí donde está en la ciudad de mi hermana, no poder ayudarle de la manera que ella requiere o que pide la ayuda. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darnos herencia con todos los santificados. Dios te santifica, Dios te da, Dios te provee, siempre y cuando tú busques su rostro. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Puesto que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, escuchen bien ustedes, es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, instruir en justicia. Este pasaje bíblico me llama la atención porque estas son las cosas que debemos de promocionar para que tú sepas que dentro de la Biblia vas a encontrar ese manual que los humanos necesitamos para poder dirigirnos en esta vida, en el caminar de esta vida que es corta, para podernos dirigir con las armas que necesitamos para hacerlo y para poder ser merecedores de la vida eterna, porque todos somos llamados. Tú tienes el boleto de avión, tú tienes el pasaje y listo. La decisión es tuya si tú quieres tomar o no ese boleto. ¿Cómo van a saber que somos tus discípulos, que somos el pueblo escogido? Y le preguntaron a Jesús. Jesús les contestó con las palabras más simples y sencillas: por sus obras y sus hechos les conocerán. Es decir, toda la escritura está inspirada por Dios, no alguna parte o algunas partes más que otras.
toda la Biblia debe ser aceptada como palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño, para el enemigo. Ahora, dadas estas palabras, siempre les he comentado, yo les he dicho que tenemos que contemplar, porque hay rituales que se hacían en el antaño y que ahorita ya no se hacen. Aún a pesar de que no debemos de hacerle caso a todo lo que se hacía antes, que no debemos de ejercerlo ahora, porque cuando vino Jesucristo rompió con muchas leyes ceremoniales, sí, pero la ley de los 10 mandamientos sigue vigente. Aquí es muy difícil que muchos se confundan y que muchos se atañan o que quieran evadir situaciones o circunstancias, dado a que no entienden bien el concepto de que fueron abolidas leyes ceremoniales. Por ejemplo, una de ellas es los rituales que hacían de las ofrendas, ¿no? De que matar un cordero, de que tus pecados te son perdonados si tú vas con el sacerdote y das tu ofrenda. O sea, eso se acabó. Y se acabó por cómo se estaba llevando a cabo todo. Número uno, que lo que Jesucristo representó vino a romper con todo eso. Eso fue lo número uno. Pero también cuando Jesús vino y vio todo lo que estaba pasando, una vez que fue su muerte hecha, que dijo consumado es, todos esos rituales se terminaron porque el Cordero de Dios estaba muriendo y estaba terminando con todas esas cosas. No sé si me di a entender, pero esta es la proyección general de cómo es que todas esas leyes fueron abolidas. Tenemos que tomar en cuenta en qué momento fueron escritas, para quién fueron escritas, y de acuerdo al entendimiento que nosotros tengamos, entonces saber para quién o por qué fue escrita. La Biblia revela claramente amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. Sabemos el conflicto que hemos vivido, lo que se vivió en el cielo, lo que estamos viviendo ahorita en la tierra y dónde llega todo este desenlace. Dice, también revela y expone los engaños satánicos. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Dios conoce la Biblia, Él sabe, Él se hizo cristiano y está metido aún dentro de las iglesias, de mi iglesia y de la tuya. A fin y al cabo, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? No sabríamos nada, porque ahí nos explica claramente cuál es lo que ha acontecido desde el principio, desde el gran conflicto y lo que llevamos ahorita en la actualidad, ¿no? La Biblia nos es un retrato de lo que nosotros podemos entender. Perdón. ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida, las enseñanzas y el misterio de Jesús? Sin la Escritura, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la formabilidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso? No podríamos, porque sin este libro no entenderíamos realmente. Y muchas personas tienen como un libro de historias, alguien que se quedó ahí pensando, imaginándose y lo plasmó en un libro, y por eso es que tenemos este libro. Recuerden siempre que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, y los sucesos, todas las acontecimientos, todas las predicciones que se han dicho, todo lo que ha sido profecía, que se ha profetizado, hasta ahorita se ha cumplido. Así es de que la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas las verdades cruciales que tengas tú que saber. En ella y solo en ella debe ser la normalidad final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad e inspiración, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Recuerden bien esto, el enemigo está metido dentro de las iglesias, se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y está metido, no hay excepciones. Acuérdense que así como nuestros primeros padres fueron creados por Dios y creados a la perfección, ellos tenían una mentalidad mucho más mejor que la que tenemos ahorita, y aún así el enemigo de Dios utilizó a la víbora para meterse dentro de los pensamientos de Eva y hacerla caer. Así es de que no me salgas tú ahorita con que a mí no me va a pasar, o que yo no soy, o que a mí no me va a utilizar.
todos no estamos exentos de que el enemigo nos utilice. ¿Y cómo vamos a reafirmar esta situación? Simplemente orando, manteniéndote siempre en esa comunión con Dios y exponiendo la palabra de Dios. Es de la manera que tú te vas a mantener ahí firme, y aún así corres el riesgo de que una debilidad que tengas, el enemigo de Dios la va a utilizar para poder transformar y para poder llevar cosas malas a la gente, a los grandes líderes va a buscar en los últimos tiempos, para que las iglesias caigan y sean un vehículo para que los demás que no pertenecen digan: mira, ahí está la situación, mira, ese era pastor y mira lo que está haciendo, ¿no? Así es de que ojo con esto y aférrense a las promesas, manténganse siempre en unión y en comunión con ese Dios, y ejerzan la palabra, platiquen, hablen de ella, y con eso yo estoy seguro que Dios les va a dar las facultades de darles el Espíritu Santo para que puedan entender y puedan permanecer dentro de su palabra. Sobre todo mediante las incursiones de los pensamientos, del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se encuentran tanto en el lado humano de la escritura de la Biblia y se convierten en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste, que era lo que le estaba platicando yo ahorita, consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes y poetas, y otros cumplieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor lo entendieron en su tiempo y lugar, y pues así lo plasmaron en la Biblia, ¿no? Es verdad que surge todo esto, es verdad, porque recuerden lo que les estoy diciendo: el enemigo de Dios se ha encargado de meter ideas y pensamientos, y más ahorita en la actualidad a nuestros jóvenes que están sufriendo la decadencia de esa espiritualidad. ¿Por qué? Porque les repito, nadie estamos exentos de que el enemigo venga y nos pegue una sacudida, aun cuando tú tienes todo el conocimiento. Se los digo yo como padre de familia, como miembro de iglesia, que me he preocupado por enseñar, por instruir, por aprender cosas de la Biblia que Dios me ha manifestado. Si yo les platicara de la manera que Dios me habla, yo estoy seguro que más de uno de ustedes se asustarían. Y no lo digo esto como que si me sintiera yo un hombre preferido para Dios. Lo digo con toda la humildad. Si ustedes supieran de la manera que me ha hablado a mí a Dios, no nada más emocionalmente o físicamente, espiritualmente hablándoles, hay incertidumbre de la manera que Dios te habla, y de la manera que nos habla a algunos es muy distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? De verdad es que suceden cosas malas, lo estamos viviendo, nadie estamos exentos. Si esto fuera cierto, los que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente, ¿no? Los que se supone que inscribieron lo que acabamos de leer? Les voy a recordar. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que cumplieron sus ideas y conceptos acerca de Dios. Si esto fuera verdad, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente? Y mucho menos hacer lo que ellos pensaban en fundamento de nuestra esperanza para la eternidad. No habría motivos. Yo te digo nada más al respecto. Hasta por lógica es mejor pensar que hay algo más allá, porque supongamos que tú no crees, yo sí creo, y al final de cuentas morimos. Llegamos a ese lugar y pues definitivamente no había nada, ¿no? No había nada para ti, para mí. Tú no te preparaste, yo me preparé, y al final de cuentas no hubo nada. Pero la pregunta aquí es: ¿y qué tal si sí? Morimos los dos, vamos a ese lugar, tú no te preparaste, yo sí, y al final de cuentas sí había algo allá. ¿Qué perdiste tú? Lo perdiste todo. ¿Qué perdí yo? No perdí nada, lo gané todo porque me preparé. Y esa es la lógica que yo encuentro aquí, para que aún a pesar de todas las incertidumbres que hay, de todo lo que muchas personas no entienden del plan de Dios y la salvación, es esa fe que en lo que no se puede ver, y la convicción de que hay algo más allá. Eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente y vivir con la esperanza, porque al final de cuentas a Dios no debería de importarle lo que tú crees, porque al final de cuentas Él sigue siendo Dios.
Y tú vas a dejar de ser humano un día. Si no, pregúntale al tiempo. Te dejo para que estudies el Salmo 119, 105, 116, 130 y 133 y 160. ¿Qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación? Yo te voy a dar nada más un recuento breve de lo que habla el Espíritu de Profecía al respecto. Dice, la ciencia más importante y más esencial del conocimiento de Dios y su palabra, nuestra comprensión de lo espiritual debería crear día tras día en el cristianismo, y el cristianismo crecerá en gracia justamente en la misma porción en que todo dependa de la enseñanza de la palabra de Dios y la aprecie y se habitúe a meditar en las cosas divinas. ¿Por qué tenemos que meditar la palabra de Dios? No necesariamente porque leemos, probablemente muchas de las cosas que son escritas aquí a nuestro entendimiento no son muy reales, en la cuestión de que no suceden cosas extraordinarias. Sí, esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Mientras permanezcamos y estemos en esta tierra, vamos a sufrir debilidades, vamos a tener pruebas, pero el aferramiento, la confianza que depositemos en Dios es lo que nos va a llevar a la eternidad. No es las obras que hagamos aquí, el bien que le hagamos a otros, es ese aferramiento. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Al comer la palabra, aumentar nuestras fuerzas espiritual, crecemos en gracia y en conocimiento de verdad. Se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud y caprichos, egoísmos, palabras apresuradas, actos apasionados, desaparecerán y en su lugar se desarrollará la gracia y la virilidad y la feminidad cristiana. Esto quiere decir que vamos a crecer en sabiduría, en fortaleza, de acuerdo a la palabra de Dios, a las promesas que Dios nos presenta en su palabra. Mientras tú te nutres, así yo te los he puesto muchas veces como ejemplo. ¿Qué necesitas tú para dar el día a día? Energía. ¿Qué haces? Comer, desayunar, vitaminarte. Así es el crecimiento espiritual. La palabra de Dios te va a dar las facultades, te va a dar la vitamina para que tu fe no merme. La palabra de Dios es una luz que brilla en un lugar oscuro. Cuando escudriñemos sus páginas entre la luz, entrará la luz en el corazón e iluminará tu mente. Gracias a esa luz, ves cómo debemos ser. ¿Quieres entender el plan de Dios? Enfócate en vivir una vida espiritual. En la palabra de Dios hallamos amonestación y promesas sustentadas por Dios. Se nos invita a escudriñar esas palabras para hallar ayuda cuando nos vemos en situaciones difíciles. Si no consultamos la guía a cada paso, preguntando, ¿este es el camino del Señor? Nuestras palabras y acciones se contaminarán de egoísmo, olvidaremos a Dios y andaremos por los caminos que no han sido escogidos para nosotros. Esa es la separación que tú encuentras cuando tú empiezas a apartarte, que no oras, que no estudias la palabra de Dios y que no ejerces todo lo aprendido. Esa separación. Por eso es importante mantenerte estas tres cosas en sintonía: que ores, que estudies y que lleves en obra todo lo que has aprendido. El que por medio de las Escrituras mantiene comunión con Dios será ennoblecido y santificado. Al leer el relato inspirado donde se habla del amor del Salvador, su corazón se quebrantará en actos de ternura y arrepentimiento. Todo su ser arderá en el deseo de ser como su Maestro, de vivir una vida de servicio afectuoso. Por un milagro de su poder, el Señor ha preservado la Sagrada Escritura a través de los siglos. Él ha inspirado a hombres santos para que registren para nuestro beneficio la instrucción, conscientes a los peligros que obstruyen el camino y la forma de escapar de ellos. Los que obedecen sus mandamientos de escudriñar la Escritura no ignoran estas cosas. En medio de los peligros de los últimos días, cada miembro de la iglesia debería comprender las razones de su esperanza y fe, razones que no son difíciles de comprender.
Si queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hay suficiente material para ocupar la mente. No para todos es fácil poder leer, porque muchos empiezan a leer la palabra de Dios, la Biblia, y se empiezan a dormir. Muchos empiezan a escuchar cosas que tengan que ver con Dios y empiezan a aburrirse, porque recuerden que estamos peleando contra espíritus malos y el enemigo de Dios ahí está y ahí va a estar siempre, porque Él no quiere que tú te nutras de su palabra. Cuando quiera que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la iglesia en todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin. Mis amigos, hermanos, les dejo con la meditación. Espero y deseo con todo mi corazón que puedas llevarte este método. Es eficaz, es veraz y es muy puntual en la gracia, para recibir la gracia y el don del Espíritu Santo que Dios tiene preparado para ti. Ora, prepárate, instrúyete, lee y lleva el Evangelio, comparte lo aprendido. Quiero compartirles por último el pensamiento, el regalo que Dios nos da en Isaías 61, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Todos tenemos la oportunidad. Es cuestión de que tú abras tu corazón. Dice la palabra de Dios: yo iré a tu puerta, voy a tocar, y si tú me abres voy a cenar contigo y tú cenarás conmigo. Aquí lo único es que tú le puedas abrir las puertas de tu corazón para que recibas esa bendición. No permitas que el enemigo se apodere de tu vida, de tu trabajo, de todas las cosas que haces a diario, que el enemigo se ha encargado de perturbar, de distraerte. Enfócate en lo que realmente vale la pena. Enfócate en Dios, enfócate en tu familia, enfócate en hacer todo lo que traiga luz a tu vida. Que Dios me les bendiga grandemente, mis amigos, hermanos. Suscríbanse, por favor, denle like y compartan. Nos vemos mañana en la próxima. Chao, chao.